Sus propios padres la echaron a la calle cuando más los necesitaba. Dolores, de 19 años, durmió en una plaza fría hasta que un millonario la vio. Lo que salió de esa noche cambiaría sus vidas para siempre. La lluvia golpeaba los cristales de la ventana como lágrimas que el cielo derramaba por Dolores Hernández. A los 19 años, nunca había imaginado que su propia casa se convertiría en su peor pesadilla. Sentada en el borde de su cama, sostenía entre sus manos temblorosas la prueba de embarazo que había comprado esa mañana con los últimos pesos que tenía ahorrados. 2 líneas. 2 pequeñas líneas que cambiarían su vida para siempre. Su madre, Carmen, había entrado a la habitación sin tocar. Era una mujer de 52 años, de manos ásperas por el trabajo doméstico y rostro endurecido por años de lucha. Cuando vio el objeto en las manos de su hija, su expresión se transformó de curiosidad a horror absoluto. «Dios mío, ¿qué es eso, Dolores?» Dolores levantó la mirada, sus ojos marrones llenos de lágrimas contenidas. «Mamá, yo estoy embarazada». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Carmen se llevó ambas manos al pecho, como si le hubieran dado una puñalada. Su respiración se volvió agitada y sus labios temblaron antes de que las palabras salieran como dagas afiladas. «No, esto no puede estar pasando. No en mi casa. No con mi hija. Mamá, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?» Carmen alzó la voz tanto que seguramente los vecinos podían escucharla. «Explicar cómo has deshonrado a esta familia. Explicar cómo has echado por la borda todo lo que tu padre y yo hemos sacrificado por ti». Dolores se puso de pie, intentando acercarse a su madre, pero Carmen retrocedió como si su propia hija fuera contagiosa. «No era algo planeado, mamá. Estas cosas pasan. Estas cosas no pasan en familias decentes». Los ojos de Carmen brillaban con una mezcla de ira y vergüenza. ¿Qué va a decir doña Mercedes? ¿Qué van a decir en la iglesia? ¿Qué van a pensar los vecinos cuando vean que mi hija es una... «No te atrevas a llamarme así». Dolores encontró su voz por primera vez en esa conversación. «Soy tu hija, mamá. Tu hija que te necesita ahora más que nunca». Carmen se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo sin voltear. Mi hija nunca habría hecho algo así. Mi hija era una niña buena, estudiosa, que iba a la iglesia y respetaba a su familia. En ese momento los pasos pesados de Ramón Hernández se escucharon subiendo las escaleras de madera. El padre de Dolores era un hombre de 48 años, trabajador de la construcción, con manos callosas y carácter fuerte. Cuando entró a la habitación y vio la escena, su rostro se endureció aún más. «¿Qué está pasando aquí?» «Se escuchan gritos desde la calle». Carmen se volteó hacia su esposo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ramón, nuestra hija está embarazada». Ramón se quedó inmóvil por unos segundos que parecieron eternos. Dolores pudo ver cómo los músculos de su mandíbula se tensaron y sus puños se cerraron lentamente. «¿Es cierto eso, Dolores?» La voz de su padre sonaba peligrosamente tranquila, lo cual era peor que cualquier grito. Dolores asintió con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. «¿Y quién es el padre?» Es Miguel, papá. Miguel Rodríguez». «¿El hijo del mecánico?» Ramón escupió las palabras con desprecio. «¿Ese muchacho sin futuro que ni siquiera terminó la preparatoria?» «Papá, él no lo sabe todavía. Yo acababa de enterarme cuando mamá entró». «¡Ah, qué maravilla!». Ramón comenzó a caminar en círculos por la pequeña habitación. «No solo nuestra hija se embaraza como una cualquiera, sino que lo hace con un bueno para nada que ni siquiera se hace responsable». «No es así. Miguel es un buen muchacho, solo que nada». Ramón se plantó frente a su hija, su altura imponente haciéndola sentir aún más pequeña. «¿Sabes lo que esto significa para nosotros? ¿Sabes la vergüenza que nos has traído?» Carmen sollozaba en el rincón de la habitación. 20 años viviendo en este barrio, 20 años construyendo una reputación, y ahora todo se va por el caño por culpa de... «No termines esa frase, mamá». Dolores interrumpió con más firmeza de la que se creía capaz. «Soy tu hija, y este bebé es tu nieto o nieta». «¡No!». Ramón golpeó la pared con el puño, haciendo que un portarretrato se tambaleara.
Mientras vivas bajo mi techo, no voy a permitir que traigas más deshonra a esta familia. ¿Qué significa eso? Ramón intercambió una mirada con su esposa. Carmen asintió casi imperceptiblemente, como si hubieran llegado a un acuerdo silencioso. Significa que tienes dos opciones, dijo Ramón con voz fría. O te vas mañana temprano a casa de tu tía Rosa en el pueblo y nunca más mencionamos este asunto, ¿o qué? O te vas de esta casa ahora mismo y no regresas nunca más. El mundo de Dolores se desplomó. Sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera abierto y estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Su tía Rosa era una mujer amargada que vivía sola en un pueblo a 6 horas de distancia, y Dolores sabía exactamente qué tipo de ayuda le ofrecería. «Papá, por favor, no puedes estar hablando en serio. ¿Parezco que estoy bromeando?» Ramón cruzó los brazos sobre su pecho. «Esta familia ha trabajado duro para tener lo poco que tenemos. Tu madre limpia casas ajenas para que pudieras estudiar. Yo me rompo la espalda en construcciones para darte un techo, y así nos pagas. Yo no quise que pasara esto, pero pasó, y ahora tienes que enfrentar las consecuencias». Dolores miró a su madre, buscando algún rastro de compasión en sus ojos. «Mamá, por favor, soy tu única hija. No puedes echarme así». Carmen se secó las lágrimas con el delantal y evitó la mirada de Dolores. «Ya no reconozco a la hija que crié. La Dolores que yo conocía nunca nos habría decepcionado de esta manera. Sigo siendo la misma persona. Solo estoy pasando por un momento difícil y necesito a mi familia más que nunca. La familia se respeta», dijo Ramón, «y tú has faltado el respeto a todo lo que representamos». En ese momento, la puerta principal se abrió y se escucharon las voces de los hermanos menores de Dolores, Carlos de 16 años y Ana de 14. Habían llegado de la escuela y sus risas inocentes contrastaban dolorosamente con la tensión que se vivía en el segundo piso. «Mamá, ¿qué pasa?». La voz de Ana llegó desde abajo. «¿Por qué hay tanto ruido?». Carmen se acercó a la puerta de la habitación. «Suban un momento, niños. Necesitamos hablar». Dolores sintió pánico. «No, mamá. Por favor, no los involucres en esto. Ya están involucrados. Viven en esta casa también». Carlos y Ana subieron las escaleras, sus rostros juveniles mostrando preocupación. Cuando entraron a la habitación y vieron las lágrimas de su madre y la tensión en el aire, se quedaron en silencio. «Chicos», comenzó Ramón, «su hermana nos ha traído una gran deshonra a esta familia». «¿Qué hiciste, Dolores?», preguntó Carlos, con esa mezcla de curiosidad y preocupación típica de su edad. Dolores no pudo pronunciar palabra. Fue Carmen quien habló. «Está embarazada y no está casada». Ana abrió los ojos de par en par. A sus 14 años entendía perfectamente las implicaciones sociales de esa revelación. Carlos frunció el ceño, como si estuviera procesando información demasiado compleja para él. «Por eso», continuó Ramón, «Dolores ya no puede vivir en esta casa. No podemos permitir que su comportamiento influya negativamente en ustedes dos». «¿Se va a ir?», preguntó Ana con voz pequeña. «Se tiene que ir», respondió Carmen. «Es lo mejor para todos». Dolores se acercó a sus hermanos menores. «Carlos, Ana, quiero que sepan que yo los amo mucho y que...». «No», la interrumpió Ramón. «No les des explicaciones a ellos. Ya has hecho suficiente daño». La crueldad de esas palabras fue el golpe final. Dolores se dirigió a su pequeño armario y comenzó a sacar ropa, metiéndola en una mochila vieja que usaba para la escuela. Sus manos temblaban mientras doblaba sus pocas pertenencias. «¿Dónde vas a ir?», murmuró Ana, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Dolores se detuvo. Era una excelente pregunta. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía amigos cercanos con quienes pudiera quedarse. Miguel ni siquiera sabía que estaba embarazada. La tía Rosa era su única opción, pero la sola idea de vivir con esa mujer amargada que la haría sentir culpable todos los días le resultaba insoportable. «No lo sé», admitió en voz baja. «Pues más te vale que lo averigües pronto», dijo Ramón sin una pizca de compasión en su voz. «Porque esta puerta se va a cerrar detrás de ti y no se va a volver a abrir». Dolores terminó de empacar sus cosas. No tenía mucho. Algunas mudas de ropa, un par de zapatos, productos de higiene personal y una pequeña cantidad de dinero que había estado ahorrando para comprarse un vestido nuevo. En total, tal vez 200 pesos. Cuando cerró la mochila,
Se volteó hacia su familia por última vez. Carlos la miraba con confusión y tristeza. Ana lloraba abiertamente. Carmen tenía los brazos cruzados y evitaba su mirada. Ramón mantenía su expresión dura e inflexible. «Por favor», intentó una vez más, «reconsideren esto. Soy su hija, su hermana. Podemos encontrar una solución juntos». «La solución es que asumas la responsabilidad de tus actos», dijo Ramón. «Y eso significa enfrentarlos sola». Dolores se colgó la mochila al hombro. Se sentía como si llevara el peso del mundo entero. Se acercó a Ana y le dio un abrazo rápido antes de que su padre pudiera protestar. «Te voy a extrañar mucho», le susurró al oído. «Yo también», respondió Ana entre sollozos. Cuando se dirigía hacia la puerta, Carlos la detuvo. «Dolores, ¿realmente no vas a volver nunca?» Ella miró a sus padres una última vez, esperando que alguno de los dos diera marcha atrás, que alguien dijera que todo había sido una reacción exagerada del momento. Pero el silencio fue la única respuesta. «No lo sé, Carlos, pero te prometo que siempre van a estar en mi corazón». Bajó las escaleras lentamente, cada paso resonando como un martillazo en su pecho. Cuando llegó a la puerta principal, se detuvo un momento. Esa había sido su casa durante 19 años. Allí había dado sus primeros pasos. Había celebrado cada cumpleaños. Había llorado sus primeras desilusiones amorosas. Había soñado con su futuro. Ahora, todo eso quedaba atrás. Abrió la puerta y salió a la calle. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris y amenazante. Los vecinos que estaban en sus porches la miraron con curiosidad mal disimulada. Seguramente habían escuchado los gritos y ya estaban especulando sobre lo que había pasado. Dolores caminó por la acera de adoquines irregulares, sin rumbo fijo. Sus zapatos viejos chapoteaban en los charcos que había dejado la lluvia. No tenía idea de hacia dónde se dirigía, solo sabía que tenía que alejarse de allí. A medida que se alejaba de su barrio, la realidad de su situación comenzó a golpearla con toda su fuerza. Estaba embarazada, sola, sin dinero suficiente para sobrevivir más de unos pocos días y sin un lugar donde dormir esa noche. Pero mientras caminaba, algo extraño comenzó a surgir en su interior. Junto al miedo y la tristeza, empezó a sentir una determinación que no sabía que poseía. Tal vez sus padres tenían razón en una cosa. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos sola, y si eso significaba que tenía que ser más fuerte de lo que jamás había sido, entonces eso era exactamente lo que iba a hacer. Por su bebé, por su futuro, y por demostrarle al mundo que Dolores Hernández valía mucho más de lo que cualquiera pudiera imaginar. La noche se acercaba, y con ella, el primer capítulo de una vida completamente nueva. La plaza central estaba prácticamente vacía cuando Dolores llegó arrastrando los pies. Eran casi las 10 de la noche, y las farolas amarillentas creaban círculos de luz tenue entre las sombras de los árboles. Sus piernas le dolían después de caminar sin rumbo durante horas, y el hambre comenzaba a hacer ruido en su estómago vacío. Se sentó en uno de los bancos de hierro forjado, el metal frío traspasando su pantalón de mezclilla. A su alrededor, solo quedaban algunos indigentes que ya habían reclamado sus espacios habituales para pasar la noche. La realidad la golpeó como una bofetada. Ella era ahora una de ellos. Con manos temblorosas, abrió su mochila y contó el dinero que tenía. 240 pesos exactos. Suficiente para comer durante tal vez 4 o 5 días si era muy cuidadosa, pero no para pagar un cuarto de hotel ni siquiera por una noche. «¿Qué voy a hacer?», murmuró para sí misma, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Una mujer mayor se acercó desde otro banco. Era de complexión robusta, con el cabello gris amarrado en una cola de caballo desprolija y ropa que había visto días mejores. Sus ojos, sin embargo, tenían una calidez que Dolores no había visto en todo el día. «¿Primera noche en la calle, niña?». Dolores levantó la vista, sorprendida. «¿Cómo lo sabe?». La mujer sonrió con tristeza. «Se nota a kilómetros. Todavía tienes esa mirada de quien no puede creer lo que le está pasando. Me llamo Esperanza, pero todos me dicen Chayo. Yo soy Dolores». Chayo se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Problemas familiares?». Dolores asintió, incapaz de hablar sin que se le quebrara la voz. «La mayoría empezamos así», dijo Chayo con comprensión. «¿Tienes algo para taparte en la noche?».
Va a hacer frío. Solo esto. Dolores mostró su sudadera delgada. Chayo frunció el ceño con preocupación. Eso no va a ser suficiente. Mira, niña, yo llevo 3 años viviendo en las calles. Déjame darte algunos consejos para que sobrevivas esta noche. Durante la siguiente media hora, Esperanza le enseñó las reglas básicas de la supervivencia urbana. Dónde encontrar baños públicos limpios, qué lugares evitar después de medianoche, cómo hacer que el poco dinero que tenía durara más tiempo, y lo más importante, cómo mantenerse a salvo. Los domingos, la parroquia de San Miguel sirve desayuno gratuito a las 7 de la mañana, le explicó. Los martes y jueves, el centro comunitario reparte bolsas con comida. Y si necesitas lavar tu ropa, hay una lavandería automática cerca del mercado donde puedes usar las máquinas por solo 10 pesos. Dolores absorbía cada palabra como si fuera información vital, que efectivamente lo era. ¿Y para dormir? Este banco está bien. Los policías no molestan mucho aquí, y la iluminación mantiene alejados a los tipos peligrosos. Pero niña, Chayo la miró con seriedad. Una muchacha joven y bonita como tú no puede quedarse en la calle mucho tiempo. Es peligroso. No tengo opción. Chayo estudió el rostro de Dolores por un momento. ¿Estás embarazada? Dolores se tensó completamente. ¿Cómo? Tengo 4 hijas. Reconozco los signos. La voz de Chayo se suavizó aún más. Por eso te echaron de casa, ¿verdad? Dolores no pudo contener las lágrimas por más tiempo. Todo salió de ella como un río desbordado. El embarazo, la reacción de sus padres, la humillación, el miedo, la desesperación. Chayo la escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente y ofreciendo pañuelos de papel arrugados que sacaba de su bolso. «Ay, niña», suspiró Chayo cuando Dolores terminó su historia. «Qué duros pueden ser los padres cuando el orgullo les pesa más que el amor. ¿Tú también? Mi historia es diferente, pero el resultado fue el mismo. Quedé en la calle con mis niños pequeños cuando mi esposo me echó por defender a mi hijo mayor, cuando él se metió en problemas con la policía». Chayo miró hacia el cielo estrellado. «Mis hijos están grandes ya. Todos tienen sus familias. Pero yo nunca pude recuperarme completamente. ¿No te ayudaron cuando se hicieron adultos? El orgullo es una cosa extraña, Dolores. A veces preferimos sufrir solos que pedirle ayuda a quienes amamos». Mientras conversaban, un automóvil lujoso se detuvo en el semáforo frente a la plaza. Era un sedán negro brillante con cristales polarizados. Dolores apenas le prestó atención, pero Chayo frunció el ceño. «Ese carro ha pasado 3 veces en la última hora», murmuró. «Eso no es normal». Efectivamente, el automóvil dio una vuelta a la manzana y regresó, esta vez estacionándose cerca de la plaza. Un hombre salió del vehículo, y bajo la luz de las farolas, Dolores pudo ver que vestía un traje elegante y zapatos de cuero que brillaban incluso en la penumbra. «Vámonos de aquí», susurró Chayo, comenzando a levantarse. «¿Por qué? ¿Qué pasa?» Los hombres ricos que rondan las plazas de noche no vienen por razones buenas, niña. Pero el hombre ya se acercaba hacia ellas, caminando con paso decidido pero no amenazante. Era alto, probablemente de unos 35 años, con cabello negro peinado hacia atrás y una expresión seria, pero no hostil. «Disculpen», dijo con voz educada. «¿Están bien?» Chayo se puso de pie, colocándose protectoramente entre el hombre y Dolores. «Estamos bien, señor. No necesitamos nada». El hombre miró específicamente a Dolores, quien seguía sentada en el banco con los ojos rojos de tanto llorar. «Perdón por molestarlas, pero he pasado por aquí varias veces esta noche y no pude evitar notar que...» Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras, que parecían estar pasando por un momento difícil. «Mire, señor». Chayo cruzó los brazos. «Ya sé para dónde va esta conversación, y le aseguro que esta niña no está interesada en lo que usted tenga que ofrecer». Una expresión de sorpresa genuina cruzó el rostro del hombre. «Oh, no. Creo que hay un malentendido. Yo no...» Se pasó una mano por el cabello, visiblemente incómodo. «Mi nombre es Eduardo Mendoza. Soy dueño de una empresa de construcción, y la razón por la que me detuve es porque...» Se detuvo abruptamente, como si no supiera cómo continuar. Dolores lo miró con curiosidad. No parecía peligroso, solo confundido. «¿Por qué qué?», preguntó Chayo con desconfianza. Eduardo suspiró profundamente. «Porque hace 15 años, yo también dormí en esa misma plaza». El silencio que siguió fue absoluto.
Incluso los sonidos de la ciudad parecieron desvanecerse por un momento. Tenía 20 años, continuó Eduardo, su voz tomando un tono nostálgico y doloroso. Mi padre me echó de casa porque me negué a estudiar la carrera que él había elegido para mí. Quería que fuera contador, pero yo soñaba con ser arquitecto. Cuando le dije que había cambiado de carrera sin consultarle, me dijo que si no iba a seguir sus reglas, podía arreglarme solo. Chayo relajó ligeramente su postura defensiva, pero mantuvo la cautela. Pasé 4 meses durmiendo en esta plaza. Eduardo señaló el banco donde estaba sentada Dolores. Ese banco de ahí fue mi cama durante las peores noches de mi vida. Trabajaba de día en lo que podía conseguir, cargando costales en el mercado, limpiando carros, vendiendo dulces en los autobuses. ¿Y cómo salió de aquí?, preguntó Dolores, hablando por primera vez desde que el hombre se había acercado. Eduardo la miró directamente. Una noche, un hombre mayor me vio aquí, tiritando de frío. Se llamaba Don Aurelio. Era dueño de una pequeña empresa de construcción. Me ofreció trabajo y un lugar donde quedarme a cambio de trabajo honesto. ¿Y usted le creyó? No tenía muchas opciones. Eduardo sonrió con tristeza. Pero don Aurelio resultó ser un hombre de palabra. Me dio trabajo. Me ayudó a terminar mis estudios trabajando medio tiempo. Y cuando él se retiró, me dejó la empresa. Chayo se sentó nuevamente, procesando la historia. ¿Y ahora viene a hacer lo mismo que hizo ese señor con usted? No exactamente. Eduardo se aclaró la garganta. Don Aurelio me cambió la vida, pero él era un hombre mayor, sin familia. Yo tengo una empresa próspera y una casa grande. Puedo ofrecer algo mejor que lo que él pudo ofrecerme. Dolores sintió una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Qué está ofreciendo exactamente? Eduardo se acercó un paso más, pero mantuvo una distancia respetuosa. Trabajo honesto, un lugar seguro donde vivir y la oportunidad de construir un futuro mejor, sin compromisos extraños, sin condiciones ocultas. ¿Y qué gana usted con eso?, preguntó Chayo, aún suspicaz. Eduardo tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía una vulnerabilidad que no había mostrado antes. La posibilidad de dormir tranquilo por las noches, sabiendo que pude ayudar a alguien como don Aurelio, me ayudó a mí. Señor Mendoza, Dolores se puso de pie lentamente. Yo estoy embarazada. No sé si eso cambia su oferta. Eduardo parpadeó varias veces, claramente sorprendido por la información. ¿Ese es el motivo por el que está aquí? Dolores asintió, preparándose para ver cómo el hombre cambiaba de opinión y se alejaba. En lugar de eso, Eduardo cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando con algún recuerdo doloroso. Mi hermana menor quedó embarazada a los 18 años, dijo finalmente. Mis padres la echaron de casa por la misma razón. Yo era un cobarde de 22 años que no hizo nada para defenderla. ¿Qué le pasó a ella? Se fue a vivir con el padre del bebé. Él resultó ser un maltratador. Para cuando quise ayudarla, ya era demasiado tarde. Murió en un accidente cuando intentaba huir de él. Las lágrimas brillaron en los ojos de Eduardo. Desde entonces, he vivido con la culpa de no haber sido el hermano que ella necesitaba. Chayo y Dolores intercambiaron miradas. La historia sonaba demasiado conveniente, pero el dolor en la voz del hombre parecía genuino. ¿Cómo sabemos que no nos está mintiendo?, preguntó Chayo directamente. Eduardo sacó su billetera y extrajo una fotografía desgastada. Se la mostró a ambas mujeres. En la imagen se veía a una chica joven, sonriente, abrazando a un niño pequeño. Esta es Carmen, mi hermana, con su hijo Miguelito. Ella tendría 30 años ahora si siguiera viva. Dolores miró la fotografía y sintió un nudo en la garganta. La joven de la imagen se parecía ligeramente a ella, y la expresión de felicidad maternal era algo que Dolores esperaba poder experimentar algún día. Miren, dijo Eduardo guardando la fotografía. Entiendo perfectamente si no confían en mí. Es de noche, soy un extraño, y ustedes han vivido lo suficiente para saber que el mundo puede ser cruel. Pero les propongo algo. ¿Qué?, preguntó Dolores. Vengan conmigo a mi casa. Pueden ver las instalaciones, conocer a mi empleada doméstica que vive ahí, hablar con ella sobre cómo soy como patrón. Si no se sienten cómodas, las traigo de regreso aquí mismo. Sin preguntas, sin presiones. Chayo frunció el ceño. ¿A las 2? A las 2. Tengo espacio suficiente.
Y francamente, señora Esperanza, usted ha estado cuidando a Dolores toda la noche. Me da la impresión de que es una persona de buen corazón que merece una oportunidad también. Dolores miró a Chayo, quien parecía estar luchando con la decisión. Finalmente, la mujer mayor suspiró. «Ay, niña, llevo 3 años en estas calles. He visto de todo. Este hombre o es el mejor actor que he conocido, o realmente está tratando de hacer algo bueno. ¿Qué opinas, Chayo?» «Opino que no tenemos muchas opciones que sean mejores que pasar la noche en este banco. Y opino que si este señor resulta ser un mentiroso, pues nos largamos de ahí y ya». Dolores miró hacia el automóvil negro, luego hacia el banco donde había planeado dormir, y finalmente hacia Eduardo, quien esperaba pacientemente su respuesta. Por primera vez en todo el día sintió algo parecido a la esperanza. «Está bien», dijo finalmente, «pero cualquier cosa extraña y nos vamos inmediatamente». Eduardo sonrió, y por primera vez desde que se había acercado, su expresión mostró alivio genuino. «Por supuesto. Les aseguro que no se van a arrepentir». Mientras caminaban hacia el automóvil, Dolores no pudo evitar preguntarse si estaba tomando la decisión más inteligente de su vida o la más estúpida. Pero una cosa era segura: cualquier cosa era mejor que pasar la noche a la intemperie, sola y embarazada, en un banco de plaza. El destino, parecía, le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Ahora solo tenía que tener el valor de tomarla. El viaje en el automóvil de Eduardo transcurrió en silencio tenso. Dolores iba en el asiento trasero junto a Chayo, quien no dejaba de mirar por las ventanas como si memorizara cada esquina por si necesitaran escapar. El interior del vehículo olía a cuero nuevo y aire acondicionado. Un contraste marcado con el olor a humedad y abandono que había caracterizado las últimas horas de sus vidas. Eduardo conducía con cuidado, respetando cada semáforo y límite de velocidad. Dolores notó que sus manos en el volante temblaban ligeramente, como si él también estuviera nervioso por la situación. «¿A qué se dedica exactamente su empresa?», preguntó Chayo, rompiendo el silencio. «Construcción y remodelación de casas», respondió Eduardo mirándola por el espejo retrovisor. «Empecé con pequeñas reparaciones cuando don Aurelio me dio la oportunidad. Ahora tenemos contratos más grandes, centros comerciales, edificios de apartamentos, algunas casas de lujo». «¿Y le va bien?». Eduardo hizo una pausa antes de responder. «Sí, gracias a Dios. Mejor de lo que jamás imaginé cuando dormía en esa plaza». Dolores observaba por la ventana cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente. Los edificios deteriorados y las calles con baches daban paso a casas más grandes, jardines cuidados y alumbrado público más brillante. Era evidente que se dirigían hacia uno de los barrios acomodados de la ciudad. «Señor Eduardo», dijo Dolores tímidamente, «¿puedo preguntarle algo?». «Por supuesto. ¿Por qué decidió ayudarnos exactamente esta noche?». «¿Solo porque me vio en la plaza donde usted durmió?». Eduardo redujo la velocidad al entrar en una calle residencial llena de casas imponentes. Honestamente, había pasado por esa plaza otras veces a lo largo de los años. Siempre veía gente durmiendo allí, y siempre sentía una punzada de culpa, pero nunca me había detenido. «Entonces, ¿qué fue diferente esta noche?». «Ustedes dos», respondió simplemente. «Cuando las vi, me recordaron a mi hermana Carmen y a mi madre. La forma en que usted, señora Esperanza, estaba protegiendo a Dolores, dándole consejos, cuidándola, era exactamente lo que mi madre habría hecho si hubiera tenido la oportunidad». Chayo se ablandó visiblemente ante esas palabras. «¿Su mamá no pudo ayudar a su hermana?». «Mi madre murió cuando Carmen tenía 16 años. Cáncer. Mi padre nunca fue el mismo después de eso. Se volvió más duro, más exigente. Creo que ver a Carmen embarazada le recordó demasiado a mamá, y no pudo manejarlo. El automóvil se detuvo frente a una casa de 2 pisos con fachada de piedra y un jardín perfectamente cuidado. No era ostentosa, pero era claramente la casa de alguien próspero. Las luces del porche estaban encendidas, y se podía ver el resplandor cálido de las ventanas interiores. «Aquí es», anunció Eduardo, apagando el motor. Dolores y Chayo intercambiaron miradas nerviosas. Hasta ese momento, todo había sido teórico. Ahora estaban realmente a punto de entrar en la casa de un extraño. «Recuerden», dijo Eduardo, volteándose hacia ellas, «si en cualquier momento se sienten incómodas, solo díganmelo y las regreso a donde quieran ir.
No hay presión de ningún tipo. Salieron del automóvil y caminaron por el sendero de piedra hacia la puerta principal. Eduardo sacó sus llaves, pero antes de abrir, se detuvo. Antes de que entremos, quiero que sepan que no vivo solo. Mi empleada doméstica, Esperanza, vive aquí conmigo. Ella se encarga de la casa y de la cocina. Ha trabajado conmigo durante 8 años y es como una segunda madre para mí. ¿Se llama Esperanza también?, preguntó Chayo con una sonrisa. Sí, qué casualidad, ¿verdad? Esperanza Morales. Es una señora de 62 años, viuda, que se mudó aquí cuando sus propios hijos se fueron a vivir a otro estado. Eduardo abrió la puerta y encendió las luces del vestíbulo. El interior de la casa era elegante pero acogedor, decorado con muebles de madera oscura y fotografías familiares en las paredes. No era el tipo de lujo ostentoso que Dolores había imaginado, sino más bien el hogar de alguien con buen gusto y recursos suficientes para tener cosas lindas. «Señor Eduardo», una voz femenina llegó desde la cocina. «¿Ya regresó? ¿Todo bien?» «Sí, doña Esperanza. ¿Puede venir un momento?» «Hay alguien que quiero que conozca». Una mujer mayor apareció secándose las manos con un delantal. Era regordeta, de cabello gris recogido en un moño, y tenía exactamente el tipo de rostro maternal que inspiraba confianza inmediata. Cuando vio a Dolores y Chayo, su expresión cambió de curiosidad a preocupación. «Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Están bien estas señoritas?» «Doña Esperanza, le presento a Dolores y a la señora Esperanza. Qué casualidad que tienen el mismo nombre. Están pasando por un momento difícil y les he ofrecido ayuda». La empleada doméstica estudió los rostros de ambas mujeres con esa intuición especial que desarrollan las madres. Dolores pudo ver el momento exacto en que la mujer mayor entendió la situación. 2 mujeres sin hogar, una de ellas muy joven, ambas con esa expresión de desesperanza que solo viene de haber perdido todo. «Por supuesto», dijo inmediatamente. «Pasen, pasen. ¿Han cenado?» «No, señora, pero no queremos causar molestias», respondió Dolores tímidamente. «¿Molestias? Ay, niña, comer nunca es una molestia. Siéntense aquí en la sala mientras les preparo algo caliente». Eduardo les mostró un sofá cómodo frente a una chimenea apagada. Las paredes estaban decoradas con fotografías de obras de construcción, probablemente proyectos de su empresa, mezcladas con fotos familiares más personales. Chayo se acomodó con cautela, como si tuviera miedo de ensuciar los cojines. Dolores se sentó a su lado, aún procesando el contraste entre donde habían estado hace 1 hora y donde estaban ahora. «Señor Eduardo», comenzó Chayo, «esto es muy generoso de su parte, pero necesitamos hablar claro. ¿Qué espera a cambio?» Eduardo se sentó en una silla frente a ellas, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas. «Trabajo honesto, eso es todo. Tengo una casa grande que requiere mantenimiento. Doña Esperanza se está haciendo mayor y necesita ayuda con las tareas más pesadas. Mi empresa está creciendo y necesito a alguien que me ayude con la organización de documentos, contestar teléfonos, cosas así. ¿Y el alojamiento? Tengo 2 cuartos en la parte de atrás de la casa que estaban vacíos. Los mandé a arreglar el año pasado pensando en rentar, pero nunca lo hice. Tienen baño privado y entrada independiente. Ustedes tendrían su privacidad completa». Doña Esperanza regresó de la cocina con una bandeja llena de comida. Sopa caliente, pan tostado, queso fresco y té de manzanilla. El aroma hizo que el estómago de Dolores rugiera audiblemente. «Ay, pobrecitas, tienen hambre. Coman, coman tranquilas», dijo la mujer mayor, sirviéndoles porciones generosas. Mientras comían, doña Esperanza se sentó junto a Eduardo y comenzó a hacerles preguntas con la naturalidad de alguien acostumbrada a cuidar gente. ¿De dónde son? ¿Tienen familia? ¿Qué las trajo a esta situación? Dolores, entre cucharadas de sopa que sabía a gloria después de no haber comido en todo el día, contó una versión resumida de su historia. Cuando mencionó el embarazo, doña Esperanza se persignó y le tomó la mano. «Ay, mijita, qué difícil debe haber sido. Los papás a veces reaccionan mal al principio, pero ya verás que con el tiempo...» «No creo que sea el caso, señora», interrumpió Dolores. «Mi papá fue muy claro. Dijo que esa puerta se cerraba detrás de mí para siempre». «Los hombres dicen muchas cosas cuando están enojados», respondió doña Esperanza con sabiduría. «Pero cuando nazca ese bebé y vean a su nieto o nieta, las cosas pueden cambiar».
Chayo terminó su sopa y se recostó en el sofá con un suspiro de satisfacción. Hacía meses que no comía algo tan rico, señora Esperanza. Muchas gracias. De nada, corazón. Y dime, ¿tienes hijos tú también? 4, todos grandes ya, con sus propias familias. ¿Y por qué no estás con ellos? Chayo bajó la mirada. Es complicado. Después de que me quedé sin casa, sentí mucha vergüenza de pedirles ayuda. Ellos tienen sus propios problemas, sus propios gastos. No quería ser una carga. Ay, mujer, los hijos nunca ven a sus madres como una carga. Tal vez, pero ya pasó mucho tiempo. Ahora no sabría ni cómo acercarme a ellos. Eduardo había estado escuchando la conversación en silencio. Finalmente habló. Señora Esperanza, señora Chayo, si aceptan quedarse aquí, una de las condiciones es que las ayudemos a reconectar con sus familias cuando estén listas. No digo que sea fácil, pero creo firmemente que las familias pueden sanar si hay voluntad de ambas partes. Dolores lo miró con sorpresa. ¿Habla en serio? Completamente. Mi experiencia con don Aurelio me enseñó que las segundas oportunidades no solo son para las personas que las reciben, sino también para las que las dan. Tal vez sus familias necesiten una segunda oportunidad también. Doña Esperanza asintió vigorosamente. El señor Eduardo tiene razón. Yo he visto muchos casos de familias que se reconcilian cuando llegan los nietos. Pero mientras tanto, continuó Eduardo, lo importante es que ustedes estén seguras, bien alimentadas, y puedan enfocar en construir un futuro estable. Chayo miró a Dolores, luego a Eduardo, después a doña Esperanza. ¿Y si no funcionamos bien en los trabajos que nos den? ¿Si no somos lo que ustedes esperan? Entonces hablaremos como adultos y encontraremos una solución, respondió Eduardo. Pero yo tengo fe en que va a funcionar bien. Doña Esperanza se puso de pie y comenzó a recoger los platos vacíos. ¿Quieren ver los cuartos? Para que sepan dónde van a dormir. Dolores sintió una mezcla de emoción y incredulidad. ¿Era realmente posible que después del peor día de su vida, las cosas estuvieran tomando un giro tan positivo? Siguieron a doña Esperanza por un pasillo hacia la parte trasera de la casa. Abrió una puerta que daba a un pequeño apartamento con 2 habitaciones conectadas por una sala común diminuta. Los cuartos eran sencillos pero limpios, cada uno con una cama individual, un armario, una mesa pequeña y una ventana con cortinas blancas. «El baño está aquí», dijo doña Esperanza, abriendo otra puerta. «Tiene regadera con agua caliente las 24 horas. Y aquí hay una pequeña cocina por si quieren prepararse algo entre comidas». Dolores tocó las sábanas de una de las camas. Eran suaves y olían a lavanda fresca. Después de haber planeado dormir en un banco de plaza, aquello le parecía un palacio. «¿Cuándo podrían empezar a trabajar?», preguntó Eduardo desde la puerta. «Mañana mismo, si usted quiere», respondió Chayo inmediatamente. «No hay prisa. Descansen un par de días, acomódense, y cuando se sientan listas, hablamos de las responsabilidades específicas». Dolores se volteó hacia Eduardo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Señor Eduardo, yo no sé cómo agradecerle esto». «No me agradezcan todavía», sonrió él. «Esperen a ver si realmente soy tan buen patrón como pretendo ser». Doña Esperanza se acercó a Dolores y le puso una mano maternal en el hombro. «Mijita, ¿de cuántos meses estás?» «Como 2 meses, creo». «Perfecto. Mañana mismo hacemos una cita con un buen doctor para que te revise y te dé vitaminas. Un bebé necesita cuidados médicos desde el principio». Dolores no pudo contener más las lágrimas. En menos de 24 horas había pasado de tener una familia que la amaba a no tener nada, y ahora se encontraba rodeada de extraños que la trataban con más cariño del que había recibido en casa durante sus últimas semanas de embarazo. «¿Están seguras de que quieren quedarse?», preguntó Eduardo. «Sé que es mucha información de golpe y tal vez necesiten pensarlo». Chayo y Dolores se miraron. No necesitaron palabras para comunicarse. La respuesta estaba clara en ambos rostros. «Nos quedamos», dijo Dolores firmemente. «Y le prometo que no se va a arrepentir de habernos ayudado». «Yo también», agregó Chayo. «Vamos a trabajar duro y a ser agradecidas todos los días». Eduardo sonrió, y por primera vez desde que lo habían conocido, se veía completamente relajado. «Entonces, bienvenidas a su nuevo hogar». Mientras doña Esperanza les mostraba dónde estaban las toallas limpias y les explicaba los horarios de comida,
Dolores se preguntó si no estaría soñando, pero cuando se recostó esa noche en una cama real, con sábanas limpias y el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana, supo que era real. Por primera vez en meses, se durmió sintiendo que tal vez, solo tal vez, todo iba a salir bien. Han pasado 3 semanas desde que Dolores y Chayo llegaron a la casa de Eduardo. La rutina diaria se había establecido de manera natural. Dolores ayudaba con la organización de documentos de la empresa y contestaba teléfonos, mientras Chayo se había convertido en la mano derecha de Doña Esperanza en las tareas domésticas más pesadas. Dolores se despertaba cada mañana sin poder creer completamente su nueva realidad. El cuarto pequeño pero acogedor se había convertido en su refugio, decorado ahora con algunas plantas que Doña Esperanza le había regalado y una fotografía de ultrasonido que mostraba a su bebé, un pequeño punto que latía con fuerza en la pantalla. Esa mañana de viernes, mientras organizaba facturas en la oficina que Eduardo había improvisado para ella en el estudio de la casa, sonó el teléfono. Constructora Mendoza, buenos días, habla Dolores. ¿Dolores? ¿Dolores Hernández? La voz al otro lado de la línea la hizo palidecer inmediatamente. Era su hermano Carlos. Carlos, ¿cómo conseguiste este número? He estado buscándote durante semanas. Llamé a todos los lugares donde pensé que podrías estar trabajando hasta que alguien me dijo que una chica con tu nombre trabajaba en esta empresa. Dolores cerró los ojos, sintiendo cómo su pasado la alcanzaba justo cuando empezaba a construir su nuevo futuro. ¿Qué quieres, Carlos? Dolores, tienes que venir a casa, ahora mismo. Ya no tengo casa, Carlos. Papá fue muy claro sobre eso. Escúchame, por favor. La voz de Carlos sonaba desesperada. Papá está en el hospital. Tuvo un accidente en la construcción hace 3 días. Está muy grave. Dolores sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por más que su padre la hubiera echado de casa, seguía siendo su papá. ¿Qué tan grave? Se cayó de un andamio de 4 metros. Tiene fractura de cráneo, varias costillas rotas, y los doctores dicen que puede haber daño interno. Dolores, no sabemos si va a salir de esta. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Dolores. ¿Y mamá cómo está? Mal, muy mal. No ha parado de llorar desde el accidente. Y Dolores ha estado preguntando por ti. ¿Qué? Sí. Ayer, cuando el doctor nos dijo que papá podría no despertar, mamá se puso histérica. Gritaba que tenía que encontrarte, que la familia tenía que estar completa por si papá se va. Dolores se sentó pesadamente en la silla, tratando de procesar la información. Carlos, yo no sé si... Por favor, hermana, sé que ellos te trataron mal, sé que no fue justo lo que te hicieron, pero papá se está muriendo y mamá se está volviendo loca de la culpa. En ese momento, Eduardo entró al estudio cargando una caja de documentos. Cuando vio la expresión de Dolores y las lágrimas en su rostro, inmediatamente dejó todo y se acercó. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Dolores cubrió el auricular del teléfono. Es mi hermano. Mi papá tuvo un accidente grave y está en el hospital. Eduardo frunció el ceño con preocupación. ¿Necesitas ir a verlo? No sé, yo... Carlos, dijo Dolores al teléfono. Dame la dirección del hospital. Voy para allá. ¿En serio? Ay, Dolores, gracias. Estamos en el Hospital General, piso 3, cuidados intensivos. Cuando Dolores colgó, Eduardo ya estaba buscando las llaves de su automóvil. Te llevo. No puedo pedirle eso. Usted ya ha hecho demasiado por mí. Dolores, no estás pidiendo nada. Te estoy ofreciendo. Además, no deberías manejar cuando estás tan alterada, especialmente estando embarazada. Durante el trayecto al hospital, Dolores le contó a Eduardo más detalles sobre su familia y la situación que había llevado a su expulsión de casa. Eduardo escuchaba sin juzgar, haciendo preguntas ocasionales para entender mejor la dinámica familiar. ¿Crees que tu mamá realmente quiere reconciliarse? ¿O solo está actuando por el pánico del momento? Preguntó Eduardo mientras estacionaba en el hospital. Honestamente, no lo sé. Mi mamá siempre ha sido muy influenciada por lo que diga mi papá. Pero también sé que me amaba mucho antes de todo esto. ¿Y tú? ¿Quieres reconciliarte con ellos? Dolores se tomó un momento para pensar. Quiero que mi bebé conozca a sus abuelos. Quiero que tenga una familia completa, pero también tengo miedo de que me lastimen otra vez. Es normal tener miedo.
Pero recuerda que ahora tienes un lugar seguro al cual regresar, sin importar lo que pase aquí. Esas palabras le dieron a Dolores la confianza que necesitaba para bajar del automóvil y caminar hacia el hospital. El área de cuidados intensivos olía a desinfectante y desesperación. Dolores reconoció inmediatamente a su familia en la sala de espera. Carlos había crecido durante las semanas que habían estado separados. Ana parecía haber envejecido años, y su mamá se veía destruida. Carmen Hernández tenía los ojos hinchados de tanto llorar, el cabello despeinado, y vestía la misma ropa que probablemente había usado durante días. Cuando vio a Dolores acercarse, se puso de pie tan rápido que se tambaleó. Dolores, mi niña, madre e hija, se quedaron paradas frente a frente, con 3 semanas de dolor y resentimiento entre ellas. Finalmente, Carmen rompió el silencio. Perdóname, hija. Perdóname por todo. Carmen se lanzó a abrazar a Dolores, sollozando contra su hombro. Dolores se tensó inicialmente, pero luego se relajó y devolvió el abrazo. ¿Cómo está papá?, preguntó Dolores cuando se separaron. Grave, respondió Carlos. Los doctores dicen que las próximas 48 horas son críticas. Ana, que había estado observando en silencio, se acercó tímidamente. Dolores, ¿podemos hablar un momento? Las hermanas caminaron hacia un rincón más privado de la sala de espera. ¿Estás bien? ¿Dónde has estado viviendo?, preguntó Ana con preocupación genuina. Estoy bien. He tenido suerte y encontré trabajo con una familia muy buena. ¿Y el bebé? Dolores se tocó instintivamente el vientre, que apenas comenzaba a mostrar una pequeña curva. Bien también. He estado yendo al doctor regularmente. Mamá ha estado llorando por ti todas las noches, confesó Ana. Papá no la dejaba mencionarte, pero yo la escuchaba en su cuarto. Se arrepintió desde el momento en que te fuiste. ¿Y papá? Ana bajó la mirada. Papá es más orgulloso. Pero la noche antes del accidente, lo escuché preguntándole a Carlos si sabía algo de ti. En ese momento, un doctor salió de la unidad de cuidados intensivos y se dirigió hacia la familia. ¿Familiares de Ramón Hernández? Todos se acercaron, incluyendo Eduardo, quien había mantenido una distancia respetuosa, pero se había quedado para apoyar a Dolores. Soy el doctor Méndez. Tengo noticias sobre el estado de su esposo y padre. Carmen agarró la mano de Dolores con tanta fuerza que le hizo daño. Su esposo ha respondido bien al tratamiento quirúrgico, continuó el doctor. La hinchazón en el cerebro ha disminuido considerablemente. Está estable, pero todavía en estado crítico. ¿Podemos verlo?, preguntó Carmen. Solo 2 personas a la vez y por no más de 10 minutos. Carmen miró directamente a Dolores. Quiero que vengas conmigo. Dolores sintió pánico. No estaba segura de estar lista para ver a su padre en esas condiciones, especialmente considerando cómo habían quedado las cosas entre ellos. Mamá, tal vez Carlos debería... No, Carmen fue firme. Tú eres su hija mayor. Tienes que estar ahí. Entraron a la unidad de cuidados intensivos, donde Ramón estaba conectado a múltiples máquinas que emitían sonidos constantes. Su cabeza estaba vendada, tenía tubos saliendo de varios lugares y se veía mucho más pequeño y frágil de lo que Dolores lo recordaba. Mira cómo está, susurró Carmen. El doctor dice que puede escucharnos aunque esté inconsciente. Se acercaron a la cama. Carmen tomó una de las manos de su esposo. Amor, Dolores está aquí. Nuestra niña está aquí contigo. Dolores se quedó paralizada junto a la cama, viendo al hombre que la había criado, que le había enseñado a andar en bicicleta, que había trabajado doble turno para comprarle útiles escolares y que también había sido capaz de echarla de casa cuando más lo necesitaba. Háblale, susurró Carmen. Por favor. Dolores se acercó más y puso su mano sobre la de su padre. Hola, papá. Soy yo, Dolores. He estado bien. Encontré trabajo. Estoy viviendo en un lugar seguro. Y tu nieto o nieta está creciendo fuerte. Por un momento, Dolores creyó ver que los párpados de su padre se movían ligeramente, pero no estaba segura. Papá, sé que las cosas entre nosotros no quedaron bien. Sé que te decepcioné. Pero quiero que sepas que te amo y que espero que tengamos la oportunidad de arreglar las cosas cuando te recuperes. Esta vez, definitivamente los párpados de Ramón se movieron y su mano pareció apretar débilmente la de Dolores. ¡Enfermera!, gritó Carmen. ¡Se está despertando!
Una enfermera entró corriendo y revisó los monitores de Ramón. «Sus signos vitales se están estabilizando», anunció con una sonrisa. «Esto es muy buena señal. El hecho de que esté respondiendo a las voces familiares indica que su cerebro está funcionando mejor». Dolores se quedó junto a la cama de su padre hasta que la enfermera les pidió que salieran. Cuando regresaron a la sala de espera, toda la familia se reunió alrededor de ellas para escuchar las noticias. Reaccionó cuando Dolores le habló, dijo Carmen con esperanza en su voz. «La enfermera dice que es muy buena señal». Eduardo se acercó a Dolores. «¿Cómo te sientes?» «Confundida», admitió ella, pero aliviada de que esté mejorando. «¿Te quedas?», preguntó Carlos. Dolores miró a Eduardo, quien asintió comprensivamente. «Me puedo quedar esta noche, pero mañana tengo que regresar a trabajar». «¿Trabajar dónde?», preguntó Carmen con curiosidad. «Con el señor Eduardo». Dolores señaló hacia él. «Él me dio trabajo y un lugar donde vivir cuando no tenía nada». Carmen miró a Eduardo por primera vez realmente, notando su ropa elegante y su automóvil caro que se veía a través de las ventanas del hospital. «Señor, no sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mi hija». «Su hija es una excelente trabajadora y una persona de buen corazón», respondió Eduardo. «Yo soy quien debería agradecerle por permitirme ayudarla». Carmen comenzó a llorar nuevamente. «Cuando pienso en lo que pudo haberle pasado en las calles, por nuestra culpa, lo importante es que está bien y que ustedes tienen la oportunidad de reparar su relación», dijo Eduardo suavemente. Esa noche, Dolores durmió en una silla incómoda del hospital, pero por primera vez en semanas se sintió como parte de una familia otra vez. Su mamá se había quedado a su lado, y habían hablado durante horas sobre todo lo que había pasado. «Hija», le había dicho Carmen antes de quedarse dormida, «no importa lo que pase con tu papá, tú siempre vas a tener un lugar en casa. Mamá, yo tengo mi trabajo ahora, mis responsabilidades. Lo sé, y estoy orgullosa de cómo has salido adelante. Pero quiero que sepas que la puerta de tu casa siempre está abierta». A la mañana siguiente, Ramón había mejorado considerablemente. Los doctores dijeron que ya no estaba en peligro inmediato, aunque su recuperación sería larga. Cuando Dolores se despidió para regresar a casa de Eduardo, su padre ya estaba consciente. Con voz débil, le pidió que se acercara a la cama. «Hija», murmuró, «perdóname. Fui un tonto orgulloso que casi pierde a su familia por el qué dirán». Dolores le tomó la mano. «Ya pasó, papá. Lo importante es que estés bien. ¿Puedes perdonar a este viejo terco?» «Ya te perdoné, papá. Te amo». Mientras Eduardo la llevaba de regreso a casa, Dolores se sentía como si hubiera cerrado un círculo importante en su vida. Había recuperado a su familia, pero también había aprendido que podía ser fuerte e independiente. «¿Cómo te sientes?», preguntó Eduardo. «Como si por fin pudiera respirar tranquila», respondió ella. «Pero también me doy cuenta de que usted me salvó la vida. Si no hubiera estado en esa plaza esa noche, el destino tiene formas misteriosas de funcionar», dijo Eduardo con una sonrisa. «Tal vez yo necesitaba salvarla tanto como usted necesitaba ser salvada». Dolores no entendía completamente lo que él quería decir, pero tenía la sensación de que su historia con Eduardo Mendoza apenas estaba comenzando. 2 meses habían transcurrido desde la reconciliación con su familia. La barriga de Dolores ya era notoria bajo sus vestidos de maternidad, y el bebé se movía constantemente, especialmente durante las tardes cuando ella trabajaba en la oficina, organizando los contratos de la empresa de Eduardo. La rutina se había establecido perfectamente. Visitaba a su familia los domingos, su padre se recuperaba lentamente pero de manera constante, y la relación con su madre se hacía más fuerte cada día. Sin embargo, había algo que la inquietaba sobre Eduardo. Durante las últimas semanas había notado cambios extraños en su comportamiento. Recibía llamadas telefónicas que lo ponían tenso. Salía de casa sin explicaciones durante horas y había sorprendido a doña Esperanza llorando en la cocina en más de una ocasión. Esa tarde de jueves, mientras organizaba facturas en el estudio, encontró un sobre que había caído detrás del archivero. Era una carta oficial de un hospital privado dirigida a Eduardo. La curiosidad pudo más que su discreción y cuando vio que el sobre estaba abierto, decidió leer su contenido. Lo que leyó la dejó helada. «Estimado señor Mendoza,
Lamentamos informarle que los resultados de los últimos estudios confirman que su condición ha progresado más rápidamente de lo esperado. Recomendamos que considere acelerar cualquier plan personal que tenga pendiente, ya que el tiempo estimado que le queda es de aproximadamente 6 meses. La carta se le cayó de las manos. Eduardo se estaba muriendo, y nunca se lo había dicho a nadie. En ese momento, escuchó la puerta principal abrirse y la voz de Eduardo saludando a doña Esperanza. Rápidamente guardó la carta en el sobre y la colocó sobre el escritorio, fingiendo que acababa de encontrarla. «Dolores, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó Eduardo entrando al estudio con una sonrisa que ahora Dolores podía ver era forzada. «Bien, señor Eduardo. Encontré esta carta que se había caído detrás del archivero». Eduardo tomó la carta y su rostro se puso pálido al reconocerla. Sus ojos se encontraron con los de Dolores, y ella supo que él sabía que había leído el contenido. «¿Hace cuánto tiempo lo sabe?», preguntó Dolores suavemente. Eduardo se sentó pesadamente en su silla, súbitamente viéndose mucho mayor de sus 35 años. 8 meses. Lo diagnosticaron 2 semanas antes de que las conociera a ti y a Chayo en la plaza. ¿Por eso decidió ayudarnos? ¿Porque se está muriendo?». Eduardo cerró los ojos y se pasó las manos por el rostro. «En parte sí. Cuando supe que tenía cáncer terminal, comencé a pensar en cómo quería pasar el tiempo que me quedaba. Pensé en mi hermana Carmen, en todas las oportunidades que perdí de hacer el bien, en todos los remordimientos que cargaba». Dolores sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Doña Esperanza lo sabe? Ella fue quien me acompañó a los primeros estudios médicos. Ha estado conmigo durante todo este proceso. Por eso la he visto llorar últimamente. Doña Esperanza me conoce desde que era un joven arrogante que apenas empezaba con la empresa. Ver cómo esta enfermedad me está cambiando le duele tanto como a mí». Dolores se levantó de su silla y se acercó a Eduardo. «¿Puedo preguntarle algo?». «Por supuesto. ¿Toda su bondad hacia nosotras ha sido solo porque se siente culpable por su hermana y porque se está muriendo? ¿O realmente le importamos como personas?». Eduardo la miró directamente a los ojos. «Dolores, tengo que ser completamente honesto contigo. Al principio sí, mis motivaciones estaban mezcladas con culpa y con el deseo de hacer algo bueno antes de morir. Pero ahora... ¿Ahora qué? Ahora ustedes se han convertido en lo más importante de mi vida. Tú, Chayo, doña Esperanza, incluso tu familia que he llegado a conocer a través de ti, son mi familia verdadera. La única familia que he tenido desde que murió mi hermana. Señor Eduardo, ¿por qué no nos dijo la verdad?». «Porque tenía miedo de que se sintieran obligadas a cuidarme por lástima. Quería que nuestra relación fuera genuina, basada en cariño mutuo, no en pena». En ese momento, Chayo apareció en la puerta del estudio. Era evidente que había escuchado parte de la conversación. «¿Es cierto lo que acabo de escuchar? ¿Usted se está muriendo?». Eduardo asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Chayo entró al estudio y, sin decir palabra, abrazó a Eduardo con fuerza. Era la primera vez que Dolores veía al hombre fuerte y exitoso desmoronarse completamente. «¿Por qué no nos dijo?», susurró Chayo. «Somos su familia. Las familias se apoyan en los momentos difíciles». «Tenía miedo», admitió Eduardo entre sollozos. «Tenía miedo de ser una carga, de que se quedaran conmigo solo por obligación». «Eduardo Mendoza», dijo Chayo con firmeza, «usted nos salvó la vida cuando no teníamos nada. Ahora es nuestro turno de cuidarlo a usted». Doña Esperanza había llegado atraída por las voces y estaba parada en el umbral de la puerta, llorando silenciosamente. «Venga acá, doña Esperanza», dijo Dolores. «Necesitamos hablar todos juntos». Se sentaron en la sala, las 4 personas que habían formado una familia poco convencional pero real. Eduardo les contó todo: el diagnóstico, los tratamientos que no habían funcionado, el pronóstico de los doctores y sus miedos sobre el futuro. «¿Qué tipo de cáncer es?», preguntó Dolores. «Cáncer de páncreas, muy agresivo. Los doctores dicen que es uno de los más difíciles de tratar porque generalmente se detecta muy tarde. ¿Y no hay nada más que se pueda hacer? Hay tratamientos experimentales en otros países, pero son muy costosos y con pocas probabilidades de éxito. Además, yo ya he hecho las paces con mi situación». «¿Las paces?», preguntó Chayo indignada. «Usted tiene 35 años. No puede simplemente rendirse». «No me estoy rindiendo. Pero tengo que ser realista sobre mis opciones». Dolores se puso de pie súbitamente. «No,
No vamos a aceptar eso. Usted luchó por nosotras cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Ahora nosotras vamos a luchar por usted. Dolores, aprecio el sentimiento, pero nada. ¿Cuánto cuestan esos tratamientos experimentales? Eduardo suspiró. Entre 250.000 y 300.000 dólares, sin contar gastos de viaje, hospedaje, medicamentos adicionales. ¿Y usted tiene ese dinero? Sí, tengo los recursos. Pero Dolores, las probabilidades de que funcione son menos del 5%. Prefiero usar ese dinero para asegurarme de que ustedes estén bien después de que yo me vaya. ¡No!, gritó Dolores, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza de su reacción. Usted no puede tomar esa decisión por nosotras. Nosotras queremos que use ese dinero en salvarse. Ella tiene razón, agregó Chayo. Señor Eduardo, usted nos enseñó que las familias se apoyan. Déjenos apoyarlo. Doña Esperanza, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Eduardo, yo he visto morir a muchas personas en mi vida. A mi esposo, a mis padres, a amigos queridos, pero también he visto milagros. He visto personas que los doctores desahuciaron y que siguieron viviendo años después. Doña Esperanza, no me interrumpa. Usted es un buen hombre que merece luchar por su vida, y nosotras merecemos la oportunidad de acompañarlo en esa lucha. Eduardo miró a las 3 mujeres que lo rodeaban. Dolores pudo ver el momento exacto en que su resolución comenzó a flaquear. ¿Y si el tratamiento no funciona? ¿Y si solo prolongamos el sufrimiento? Entonces habremos luchado juntos, dijo Dolores, y no tendremos el remordimiento de no haber intentado todo lo posible. Además, agregó Chayo con una pequeña sonrisa, si el tratamiento funciona y usted se cura, alguien tiene que caminar conmigo hacia el altar cuando me case con mi novio imaginario. Todos rieron a pesar de las lágrimas. Era exactamente el tipo de comentario que Chayo hacía para aliviar las tensiones. ¿Dónde sería el tratamiento?, preguntó doña Esperanza. En una clínica en Estados Unidos, Houston, Texas. Hay un doctor ahí que está haciendo investigación experimental con un nuevo tipo de inmunoterapia. ¿Cuándo podríamos ir?, preguntó Dolores. Eduardo la miró con sorpresa. ¿Podríamos? Dolores, tú estás embarazada. No puedes viajar a otro país para cuidar a un enfermo terminal. Primero, usted no es un enfermo terminal mientras haya tratamientos disponibles. Segundo, mi bebé va a nacer en 4 meses. Tengo tiempo suficiente para acompañarlo a su tratamiento y regresar a tiempo para el parto. Y yo también voy, declaró Chayo. No voy a dejar que enfrenten esto solos. Y yo, agregó doña Esperanza. Alguien tiene que cocinar comida decente para todos ustedes mientras están allá. Eduardo se quedó sin palabras. Durante meses había estado enfrentando su mortality solo, convencido de que era su carga personal que cargar. Ahora se encontraba rodeado de personas dispuestas a luchar junto con él. No merecen esto, murmuró. No es su responsabilidad cuidar de mí. Eduardo, dijo Dolores tomando sus manos, hace 5 meses yo estaba durmiendo en una plaza, embarazada y rechazada por mi familia. Usted me dio una segunda oportunidad de vida. Ahora déjenos darnos una segunda oportunidad a usted. ¿Y la empresa? ¿Y sus trabajos? La empresa puede esperar unos meses. Y en cuanto a los trabajos, nuestro trabajo más importante ahora es asegurarnos de que usted se recupere. Eduardo cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, había una determinación en ellos que no había mostrado en meses. Está bien, vamos a intentarlo, pero con una condición. ¿Cuál? Si en algún momento durante el tratamiento ustedes sienten que es demasiado, o si tu embarazo se complica, Dolores, prometan que regresarán inmediatamente. No quiero que mi enfermedad ponga en riesgo su bienestar. Prometido, dijeron las 3 al unísono. Esa noche, mientras Dolores hablaba por teléfono con su madre para contarle la situación, se dio cuenta de algo importante. Durante meses había pensado que Eduardo las había salvado a ella y a Chayo. Ahora se daba cuenta de que tal vez ellas también lo habían salvado a él. «Mija, ¿estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Carmen al teléfono. «Ir a otro país estando embarazada es peligroso». «Mamá, estoy segura. Eduardo es familia para mí ahora. Y la familia no se abandona cuando las cosas se ponen difíciles». «Tienes razón, hija. Tu papá y yo estamos orgullosos de la mujer en que te has convertido». Cuando Dolores colgó el teléfono, se tocó el vientre donde su bebé se movía suavemente.
Pequeño, le susurró, vamos a ir en una aventura para salvar la vida del hombre que nos salvó a nosotros. Y cuando nazcas, vas a conocer al abuelo más maravilloso del mundo. Por primera vez en meses, Eduardo había aceptado luchar por su vida. Y Dolores estaba decidida a asegurarse de que esa lucha tuviera el final feliz que todos merecían. 6 meses después, Houston, Texas. La sala de espera del Centro Médico de Houston se había convertido en el segundo hogar de Dolores, Chayo y Doña Esperanza durante los últimos 4 meses. Las paredes color beige y las sillas de plástico azul eran tan familiares como su propia casa. Dolores, ahora de 8 meses de embarazo, se acomodaba con dificultad en una de esas sillas incómodas, mientras esperaba los resultados de los últimos estudios de Eduardo. El tratamiento experimental había sido brutal. Eduardo había perdido peso. Su cabello había desaparecido completamente, y hubo momentos en que parecía que el remedio era peor que la enfermedad. Pero nunca se quejó, sostenido por el amor incondicional de las 3 mujeres que habían cruzado medio continente para estar a su lado. ¿Cómo te sientes, mija?, preguntó Chayo, notando que Dolores se movía incómoda en su asiento. El bebé no para de moverse. Creo que está tan nervioso como nosotras por los resultados. Doña Esperanza se acercó con 3 tazas de café de la máquina expendedora. «Decafeinado para ti», le dijo a Dolores con una sonrisa. Durante estos meses, se había convertido en la madre de todas, cuidando no solo de Eduardo, sino también asegurándose de que Dolores tuviera el cuidado prenatal adecuado. «Allí viene», susurró Chayo. Eduardo caminaba por el pasillo acompañado del doctor Peterson, su oncólogo. A pesar de la pérdida de peso y la palidez, había algo diferente en su postura. Durante las últimas semanas, había recuperado parte de su energía y el color había regresado gradualmente a sus mejillas. «Señoritas», dijo Eduardo con una sonrisa que las 3 mujeres no habían visto en meses, «¿están listas para las noticias?» «¡Dinos ya!», exclamó Chayo, poniéndose de pie de un salto. El doctor Peterson, un hombre mayor de cabello gris y sonrisa amable, se aclaró la garganta. «Después de 4 meses de tratamiento experimental, tengo el placer de informarles que los últimos estudios muestran que no hay evidencia de células cancerígenas activas en el organismo del señor Mendoza». El silencio que siguió duró apenas unos segundos antes de que las 3 mujeres estallaran en gritos de alegría. Dolores, a pesar de su barriga, se lanzó a abrazar a Eduardo, seguida inmediatamente por Chayo y Doña Esperanza. «¿Eso significa que está curado?», preguntó Dolores entre lágrimas. «Significa que está en remisión completa», explicó el doctor Peterson. «Tendremos que hacer seguimientos regulares durante los próximos 5 años, pero por ahora, el cáncer ha desaparecido». Eduardo se dejó caer en una de las sillas, abrumado por la emoción. «No puedo creerlo. Realmente funcionó. El 5% de probabilidades resultó ser 100% para usted», dijo el doctor con una gran sonrisa. «Ha sido uno de los casos más exitosos que hemos tenido con este tratamiento». Durante el vuelo de regreso a casa 2 días después, Eduardo miraba por la ventanilla del avión mientras las 3 mujeres que habían salvado su vida conversaban animadamente sobre los planes para el futuro. «Lo primero que vamos a hacer», decía Chayo, «es preparar la habitación del bebé. Ya hemos perdido demasiado tiempo con este viaje». «Ya está casi lista», respondió Doña Esperanza. «Solo faltan los toques finales». Dolores sonrió, tocándose el vientre. «Creo que este bebé va a nacer en casa, rodeado de la familia más rara pero maravillosa del mundo». Eduardo se volteó hacia ellas. «Hablando de familia, hay algo que quiero proponerles cuando lleguemos». «¿Qué cosa?», preguntó Dolores con curiosidad. «Ya verán, es una sorpresa». 2 semanas después, el bebé de Dolores decidió llegar al mundo en una tranquila mañana de domingo, cuando toda la familia estaba reunida en la casa para el desayuno. Las contracciones comenzaron durante el desayuno, y para el mediodía, pequeña Carmen María Hernández había nacido en el hospital local, rodeada de más amor del que cualquier bebé podría necesitar. Eduardo, quien había insistido en estar presente durante el parto como el abuelo honorario que se había convertido, lloró tanto como Dolores cuando vio a la pequeña por primera vez. «Es perfecta», murmuró, cargando delicadamente a la bebé. «Absolutamente perfecta».
Los padres de Dolores habían llegado esa misma tarde, y Ramón, completamente recuperado de su accidente, no podía ocultar su orgullo por su hija y su nueva nieta. «Mija», le dijo a Dolores esa noche, «quiero que sepas que estoy orgulloso de la mujer en que te convertiste, la forma en que cuidaste a Eduardo durante su enfermedad, cómo mantuviste a tu familia unida. Eso es lo que hacen las mujeres fuertes. Aprendí de la mejor», respondió Dolores, mirando a su madre, quien sostenía a su nieta con lágrimas de felicidad en los ojos. Una semana después del nacimiento de Carmen María, Eduardo reunió a toda su familia adoptiva en la sala para el anuncio que había prometido. «Como saben», comenzó, «los últimos meses me han enseñado lo que realmente importa en la vida. No es el dinero, no es el éxito empresarial, no son las posesiones, es la familia, el amor y la oportunidad de hacer el bien». «¿A dónde quiere llegar?», preguntó Chayo con suspicacia. Eduardo sonrió. «He decidido convertir mi empresa en una fundación. Se va a llamar Fundación Segunda Oportunidad y se va a dedicar a ayudar a mujeres embarazadas que han sido rechazadas por sus familias». Dolores se quedó sin habla. «Pero eso no es todo», continuó Eduardo. «Quiero que ustedes dirijan la fundación. Dolores, tú serás la directora ejecutiva. Chayo, tú estarás a cargo del programa de vivienda temporal. Doña Esperanza, tú dirigirás el programa de apoyo emocional». «Eduardo», murmuró doña Esperanza, «¿estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Ustedes me salvaron cuando pensé que ya no había esperanza. Ahora quiero que ayudemos a otras mujeres como ustedes». «¿Y usted qué va a hacer?», preguntó Dolores. «Yo voy a hacer lo que siempre quise hacer, construir casas. Pero ahora voy a construir casas para mujeres que necesitan un lugar seguro donde vivir mientras reconstruyen sus vidas». Chayo se limpió las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Eduardo, eso es hermoso, pero nosotras no sabemos dirigir una fundación. Van a aprender. Igual que yo aprendí a ser empresario, igual que aprendimos todos a enfrentar el cáncer, juntos». 6 meses después, la Fundación Segunda Oportunidad había atendido ya a 43 mujeres en situación similar a la que había vivido Dolores. La casa grande de Eduardo había sido remodelada para albergar a 6 familias temporalmente, y se habían construido 3 casas más en el mismo terreno. Dolores, con Carmen María de 6 meses durmiendo en un cargador mientras trabajaba, revisaba las solicitudes de ayuda que llegaban diariamente. Cada historia le recordaba su propia experiencia. Mujeres rechazadas por familias conservadoras, madres solteras sin recursos, adolescentes embarazadas echadas de sus casas. «Tenemos lista la casa número 4», anunció Eduardo, entrando a la oficina con los planos bajo el brazo y tierra de construcción en sus botas. «Perfecto. Tengo 3 familias en lista de espera». Eduardo se acercó a mirar a Carmen María, quien dormía plácidamente. «¿Cómo está mi nieta favorita hoy?». «Es su única nieta», rió Dolores. «Por ahora», dijo Eduardo con una sonrisa misteriosa. «¿Qué significa eso?». «Significa que Chayo tiene una sorpresa que anunciar». En ese momento, Chayo entró a la oficina con una sonrisa enorme. «Dolores, ¿adivina qué? ¿Qué pasó? Mi hijo mayor me llamó. Después de 3 años sin hablar conmigo, finalmente me encontró a través de un artículo de periódico sobre la fundación». Dolores se puso de pie de inmediato para abrazar a su amiga. «Chayo, ¿qué te dijo?». «Que me ha estado buscando durante años, que se casó el año pasado y que su esposa está embarazada. Voy a ser abuela. ¿Y qué más? Me pidió que vaya a conocer a su esposa y que me quede con ellos hasta que nazca el bebé. Quiere que sea parte de la vida de su hijo». Eduardo sonrió. «¿Ves? Te dije que las familias pueden reconciliarse, pero no quiero abandonar la fundación», dijo Chayo preocupada. «No la vas a abandonar», aseguró Dolores. «Vas a establecer una sucursal en la ciudad donde vive tu hijo. Hay mujeres que necesitan ayuda en todas partes». Doña Esperanza apareció en la puerta de la oficina. «¿De qué se ríen tanto?». «Chayo va a ser abuela», anunció Eduardo. «Ay, qué maravilla. Otra razón para celebrar». «¿Hay más razones?», preguntó Dolores. Doña Esperanza sonrió misteriosamente. «Llegó una carta muy especial hoy». Eduardo frunció el ceño. «¿Qué carta?». «Del alcalde. La Fundación Segunda Oportunidad ha sido seleccionada para recibir el premio municipal al servicio comunitario. Van a hacer una ceremonia grande el mes próximo». «¡No puede ser!».
exclamó Dolores. Sí puede ser, y hay más. Un canal de televisión nacional quiere hacer un documental sobre la fundación. Eduardo se sentó, abrumado por las noticias. Todo esto comenzó porque 3 mujeres extraordinarias decidieron cuidar a un hombre enfermo. Todo esto comenzó porque un hombre bueno decidió ayudar a 2 mujeres desesperadas en una plaza. Corrigió Dolores. Carmen María se despertó en ese momento y comenzó a hacer los ruiditos que indicaban que tenía hambre. Dolores la cargó y la bebé inmediatamente se calmó. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Eduardo, mirando a la bebé. ¿Qué? Que esta pequeña va a crecer en un mundo donde nunca va a conocer lo que es no tener una familia que la ame incondicionalmente. Dolores miró alrededor de la oficina que había sido construida con amor, llena de fotografías de las familias que habían ayudado, certificados de agradecimiento y dibujos hechos por los niños que habían vivido en las casas de la fundación. Eduardo, dijo suavemente, ¿alguna vez se arrepiente de haber parado en esa plaza aquella noche? Eduardo se acercó y puso una mano protectora en el hombro de Dolores mientras observaba a Carmen María. Dolores, esa noche en la plaza yo pensé que iba a salvar 2 vidas. No sabía que ustedes iban a salvar la mía. ¿Y ahora? Ahora sé que los milagros no siempre llegan como esperamos. A veces llegan disfrazados de problemas, de crisis, de momentos cuando pensamos que hemos perdido todo. Doña Esperanza se acercó al grupo. Los milagros llegan cuando aprendemos que la familia no es solo la gente que comparte nuestra sangre, sino la gente que está dispuesta a compartir nuestros sueños. Chayo se unió al abrazo grupal. Y los milagros crecen cuando decidimos que nuestras segundas oportunidades no son solo para nosotros, sino para todas las personas que vienen después de nosotros. Mientras el sol se ponía sobre las casas de la Fundación Segunda Oportunidad, donde 8 familias dormían seguras esa noche, Dolores Hernández sostuvo a su hija y supo que había encontrado algo más valioso que cualquier tesoro. Había encontrado su propósito. La jovencita que había sido expulsada de casa por estar embarazada, ahora dirigía una organización que había ayudado a cientos de mujeres en situaciones similares. El hombre que había estado dispuesto a morir solo ahora, vivía rodeado de la familia más grande y amorosa que jamás había imaginado. Y en algún lugar del universo, Carmen Mendoza, la hermana que Eduardo nunca pudo salvar, sonreía al ver cómo el amor había triunfado sobre el miedo, cómo la esperanza había vencido a la desesperación, y cómo las segundas oportunidades habían multiplicado hasta convertirse en miles de primeras oportunidades para otros. Porque esa es la verdadera magia de vivir, que cada final puede ser el comienzo de algo aún más hermoso.